Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Bienvenidos de nuevo a esta segunda hora del programa. Los saludos para todos los que seguís ahí conectados en Radio 1, Radio 5, los que nos escucháis a través de la radio online en multitud de países en este planeta, y a todos los que nos descargáis en el podcast. Tenemos un concurso, 2 medios de contacto, 633 50 50 11 a través del WhatsApp, 633 50 50 11, y en las redes sociales E Blanco Radio, en Facebook, Twitter e Instagram. Recordar que vamos a hacer un programa especial dentro de poco, desde Zamora. Estáis todos invitados, en breve os daremos más información. Será en el Teatro Ramos Carrión el 10 y 11 de febrero. En breve os decimos cómo conseguir las entradas. Nos hemos quedado con ganas, con muchas ganas, más ganas de Alfonso Trinidad y esos encuentros cercanos, pero hemos de cambiar el escenario y nos vamos de viaje con un nuevo argumento. El destino, los Estados Unidos. Tras esa introducción os lo ofrecemos. Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo y la economía nacional más grande del planeta en términos de Producto Interior Bruto. En apenas 200 años, su historia ha experimentado una evolución de vértigo. Comenzó como un reducto de pequeñas colonias británicas para convertirse en la potencia hegemónica actual. Un desarrollo inicial marcado por batallas contra el invasor inglés, cruentas guerras civiles, confrontaciones raciales y ansias de expansión territorial. Pero tras esas primeras informaciones sobre Estados Unidos, existen muchos misterios. Algunos de ellos los vamos a analizar en compañía de nuestro siguiente invitado. Hemos tenido que hacer algunos viajes, esperar algunos tiempos para encontrarnos con nuestro siguiente invitado, que nos va a contar una curiosa historia. Él es Javier Ramos de los Santos. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Miguel. Por fin, decía, por fin nos encontramos, después de tantos avatares que nos han pasado, tantas historias avatares que hemos encontrado y tantas historias que nos han sucedido, Déjame que te presente. Periodista, experto universitario en protocolo y relaciones institucionales. Has escrito un montón de libros. Ya estuviste en nuestro programa, yo creo, hablando de mitos y leyendas y tesoros del salvaje oeste. Sí, historia de la España romana en 50 lugares. Eso no estaba en mi libro de historia de Roma, el enigma de Arteso, lugares mágicos de España. ¿No haces más que escribir o qué? Pues la verdad es que es una afición desbordante. Claro, con mi faceta de periodista y escritor, pues tengo que, aunque me dedique laboralmente a otra tarea, pues tengo que experimentar nuevas sensaciones a través de la escritura y bueno, se me presenta una gran oportunidad con estos libros que pretendo que sean del agrado del público. Qué bien. Y estás aquí porque queremos hablar de la historia oculta de los Estados Unidos. Hay tanto que contar, ¿verdad, Javier? Pues sí, la verdad es que se trata de un país fascinante porque poco más de 200 años, pues la historia del país de las barras y las estrellas, pues ha experimentado toda una evolución de vértigo y es que comenzó como un reducto de pequeñas colonias británicas, pero llegó a alcanzar a convertirse en la potencia hegemónica que es hoy en día, en la actualidad. Por ahora. Sí, pues marcado un poco por eso, por las batallas contra el invasor inglés, cruentas guerras civiles como la guerra de secesión, confrontaciones raciales y sobre todo pues unas ansias de expansión territorial tremendas. Pero hay muchas cosas que desconocemos y esta noche vamos a tratar de daros algunos datos. Ya se esbozó, Javier, parte de esas guerras, la guerra de secesión, etcétera, pero yo quiero ir un poquito más atrás, a los españoles. Pocos, no sé si allí lo saben los estadounidenses, y bueno, creo que en España también se sabe poco, ¿no? Tengo aquí un texto que dice que la valentía y la exploración de las Américas, realizada por los españoles, fue la más grande, la más larga y la más maravillosa serie de proezas que registra la historia. Casi nada, ¿no? Estuvieron allí los españoles mucho antes que los ingleses y los franceses.
Sí, bueno, a la par, pero bueno, primero todo comienza con la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas ya en 1492, pero posteriormente la sucesión de exploradores y conquistadores de origen hispano en tierras americanas ha sido constante y resulta muy curioso porque en una de las muestras más ejemplarizantes de la presencia de la impronta que los españoles hemos dejado allí en Estados Unidos, que creo que cada vez ellos, los propios habitantes, son más conscientes de ese legado tan inmenso que hemos dejado, pues se refleja en la toponimia, ¿no? Resulta curioso porque hay muchos estados, condados, municipios del país, de Estados Unidos. Realmente un 15% de esos estados, como el caso de California, Texas, Nevada, Colorado, Utah, Florida, deben su nombre a la herencia española. Y bueno, y podemos citar muchas ciudades más. Yo no sé si allí y aquí hemos puesto en valor esa huella que dejaron los españoles en Estados Unidos, ¿no? Sí, la verdad es que recientemente se reunieron el presidente de gobierno con Pedro Sánchez, con Joe Biden, para conmemorar un poco las grandes gestas de españoles como pues Hernando de Soto, Juan de Oñate, Cabeza de Vaca, Pánfilo de Narváez, que si quieres podemos hablar de ello ahora en más profundidad. Ahora vamos con uno de ellos. Tengo aquí también datos que dice: buena parte de Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Mississippi y Alaska fueron en algún momento posesiones españolas que formaron parte del Virreinato de Nueva España. Además de Oregón, Texas, Arizona, la Gran Luisiana, Washington, un montón de territorios tenía ese Virreinato de la Nueva España allí en América, ¿verdad? En Estados Unidos, no en América, ¿verdad? Sí, aparte es lo que te comenté anteriormente. Podemos encontrar ciudades de nombres tan similares a los nuestros, que de nuestras tierras, como Sevilla, Granada, Salamanca, Madrid, Laredo, Durango, Valencia, León, Córdoba, etcétera. Todo lógicamente con su adaptación al inglés, pero para que el público pues seamos conscientes de esa impronta que la presencia española, varios siglos de asentamiento, de dominio de la zona sur y suroeste de Estados Unidos, pues dejó, ¿no? Y eso permanece en la historia y es una huella imborrable. Uh-huh. Y es cierto que llegaron pastores vascos que, claro, iban con caballos y con perros, que eso supongo que alucinaría a los indígenas que estaban allí en esas tierras. Es una teoría que no está del todo contrastada. Bueno, se puede decir que antes de la llegada de Cristóbal Colón, pues civilizaciones como los vikingos, incluso pastores vascos, como tú dices, balleneros de las costas de Groenlandia, se aproximaran a las costas norteamericanas, pero no hay prueba fehaciente de tal acontecimiento. Dejémoslo ahí en el alambre del filo de la duda y, bueno, quizás nuevas pistas en un futuro puedan descubrir si realmente los pastores de origen vasco navegantes llegaron a las costas norteamericanas. Vale, lo dejamos allí. Hernando de Soto, ¿qué hizo este colega? Sí, pues nada, se trata de un explorador español que vagó 3 años por Norteamérica y murió antes de encontrar las inmensas riquezas con las que siempre había soñado desde muy niño. Y es que desde el siglo XVI, desde el viaje primigenio de Solís y Pinzón por el Golfo del actual México, pues los españoles supieron con seguridad que al norte de las Antillas existían extensas regiones a las que pronto rodearon de un halo de misterio y fantasía, ¿no? Y desde ese momento pues fueron continuas las expediciones que se adentraron por el subcontinente norteamericano. Y Hernando de Soto es el superviviente de la primera expedición de Pánfilo de Narváez de 1528 y nada, Soto se adentró después de un naufragio que tuvo esta expedición, se adentró en la actual zona del estado de la Florida, en una región pues que era insalubre, rodeada de pantanos, un tremendo calor y habitada por nativos hostiles. Y es que había llegado a esa zona, la Florida, pues convencido de que encontraría tesoros, ¿no? Como la zona del Dorado, uh-huh, y como los que había conquistado Pizarro en el Perú. Y bueno, llegaron a los Montes Apalaches, atravesaron Carolina del Norte y Tennessee, Alabama, hasta incluso cruzaron el Mississippi, todo lo que es sin duda toda una gesta. Pero a decir verdad, a mediados de marzo de 1542, pues solo seguían vivos la mitad de los hombres que partieron con él desde Cuba y Hernando, pues convencido ya del fracaso de toda su gesta, de una auténtica epopeya sin duda, pero convencido de ese desastre, pues decidió regresar a las Antillas y de ahí a España. Qué curioso, ¿cómo debían ser esas expediciones entonces, la cantidad de penurias que tuvieron que pasar,
Pues sí, la verdad es que los españoles, en nombre de Hernando de Soto o Cabeza de Vaca, pues pasaron unas condiciones realmente penosas en un peregrinaje en toda una auténtica gesta, en una auténtica epopeya por territorios insalubres, apenas conquistados y por los que, bueno, la historia, pues, por fortuna, nos recoge aquellas aventuras y podemos disfrutar de esa historia que permanece en nuestro legado. Españoles en América, algo que tenemos que volver a poner en valor y dar la importancia que tuvo aquella gesta. Hablas en tu libro de una cultura extraña, la cultura Cobis. No sé si te he cortado. ¿Estaba antes de llegar los españoles? ¿Se lo encontraron? Sí, una cultura muy, muy remota, porque el origen del poblamiento humano de América, bueno, a día de hoy sigue siendo una cuestión discutida. Y es que se hallaron en 1932 pues los primeros vestigios arqueológicos vinculados a esta cultura de nombre Clovis, pues en la localidad donde se hallaron, en el actual estado de Nuevo México, que se datan aproximadamente entre los años 11.250 y de 1600 a.C. Y eran unas puntas de lanza que estaban talladas con un nivel de sotificación realmente notable, ¿no? Y los habitantes de esta cultura pues dieron muestra, ¿no?, de ser creadores de una tecnología, de una piedra totalmente trabajada, muy refinada, y aparte eran expertos cazadores de mamuts. Y es que la teoría, bueno, pues más extendida para explicar la presencia de estos grupos en el continente americano, pues sugiere que la gente de la cultura Clovis pues llegó a América a través del estrecho de Bering, ¿no?, que es el estrecho que separa Estados Unidos de Rusia. Y bueno, durante la glaciación de Würm, pues hace unos 13.000 años. Y se desplazaron hacia el sur, caminando por el hielo que entonces unía el continente asiático con Alaska. O también está la teoría de que pudieron llegar a través de embarcaciones. Una cultura sorprendente, como dices, ¿no? ¿En Nuevo México se asentaron? Sí, en Nuevo México, pero lo más curioso todavía es que hasta hace poco pues se pensaba que esta cultura representaba a los habitantes primigenios de América, pero recientes hallazgos en cuevas de Oregón, de Virginia y de Texas se ha documentado presencia humana de hace 16.000 o incluso 20.000 años atrás. O sea que no fueron los primeros. Claro, eso es lo que pone en duda. Se está trabajando la investigación de estos restos y bueno, la datación del carbono 14 atestigua que tienen una antigüedad mucho mayor que la cultura Clovis. Algún día tendremos que hablar algo más de ellos, ¿vale? Claro que sí. Escucha de nuevo Espacio en Blanco en RTVE Play Radio. En tu libro hablas de una planta que cambió el curso de la historia. ¿Qué era, el té? Sí, la planta del té, curiosamente, sí. Y bueno, esto nos remontamos a la guerra de los 7 años, cuando el Imperio Británico, que era el conquistador de las colonias establecidas en el este del actual Estados Unidos, pues entró en bancarrota e ideó establecer pues nuevos impuestos en sus posesiones, que entre ellas las colonias americanas. Y bueno, pues los nativos americanos, molestos de estos abusivos impuestos, organizaron una revuelta en el año 1770 y nada, prendió la mecha de las insurrecciones de los americanos descontentos, ¿no?, por estos gravámenes, ¿no?, tan abusivos. Y es que el rey Jorge III, el rey británico, para apoyar a la Compañía de las Indias Orientales, pues permitió vender té directamente a América sin pagar impuestos que cobraba el resto de comerciantes, donde el mercado está dominando por los holandeses. Y bueno, pues 5 años más tarde, en 1763, 3 años después, los llamados hijos de la libertad, disfrazados de indios nativos y demás, pues abordaron uno de los barcos de la compañía y lanzaron el cargamento del té al mar como acto de propaganda. Y aparte de ahí, pues diríamos que fueron las bases establecieron las bases de lo que fue la guerra de independencia contra los ingleses. Estamos sobrevolando, simplemente dando mínimos detalles de esa historia oculta de los Estados Unidos, porque en el libro tienes un montón de capítulos. Quiero ir a otro lugar, un lugar yo creo muy misterioso, Roanoke. ¿Qué es esto? Sí, pues fue un intento inglés de asentarse en la actual zona de Carolina del Norte, la costa, puesto en marcha en el siglo XVI, pues eso, con la idea de establecer un asentamiento de manera permanente, pero de los habitantes británicos que se asentaron en este lugar, con el paso del tiempo nunca más se supo. Y es que todos
todos esos habitantes de la colonia británica desaparecieron de repente sin dejar rastro. Y es que era habitual que los británicos, pues en sus ansias de expansión y de control del Atlántico, también dominado por los españoles, pues buscaran la finalidad de establecer asentamientos y posteriores colonias. Y es que estaban convencidos de que por ser cristianos y civilizados, entre comillas, pues tenían derecho a apropiarse de las tierras que conquistaban y de explotar todos sus recursos. Bueno, y ahí se estableció una colonia primigenia de habitantes británicos, pero con el paso del tiempo se desapareció el rastro de ellos, y una nueva expedición comandada en 1590 al llegar a la isla de Roanoke, pues halló las letras CRO, las iniciales CRO, grabadas en la corteza de un árbol. Quizás pues ellos pensaban que se podía tratar de un código preacordado que habían dibujado los habitantes originarios, y es que pues quizás los colonos si se veían obligados a abandonar la isla, pues grabarían en un tronco, ¿no?, el lugar al que se dirigían, y quizás pues podía ser la isla de Croatona, que estaba más al sur de la actual Carolina del Norte. Y realmente pues fueron 115, ¿no?, los colonos que resultaron abandonados en una costa, y de ellos pues se perdió la pista para siempre. Y la ausencia, lo que pone de manifiesto que la ausencia de pruebas pues dio paso a especulaciones, ¿no?, algunas descabelladas. Y si se los habían llevado los extraterrestres, ¿no?, alguna cosa así. Sí, también, la más verosímil, o la más ascética, por así decirlo, más neutral, pues que acabaran con la vida de estos habitantes, pues los nativos de las tribus americanas que ahí estaban asentados. Pero bueno, también se dicen que los conquistadores españoles pudieron haber organizado matanzas, y entre ellos haber acabado con la vida de estos británicos, o hasta incluso un maremoto pues que derruiría esa zona atlántica, pues acabará con la isla, y pues sus habitantes fueran sepultados por la magnitud de este maremoto. Damos un paso más, nos vamos a hablar, si te parece, de presidentes. Ha habido muchos, unos cuantos, y alguno de ellos muy misterioso. Abraham Lincoln tenía alguna historia extraña. Sí, Abraham Lincoln, pues la verdad es que de él sabemos muchas cosas, ¿no? Que fue presidente de los Estados Unidos de 1861 a 1865, que murió asesinado ese año durante una representación teatral. Y bueno, la historia realmente lo recuerda por dos hechos fundamentales, ¿no? Por haber restaurado la unidad federal del norteamericano al vencer a los estados confederados del sur, y por abolir la esclavitud, ¿no? Como queda en el legado de los estadounidenses más patriotas, ¿no? Que lo tienen pues muy idealizado a este presidente. Pero es un personaje que al mismo tiempo encierra misterios, ¿no? Se dice que pudo haber sido homosexual, que era amante del espiritismo, pues su mujer así efectivamente lo era, que vivió la guerra de secesión entre apariciones y visiones. Incluso también se dice que hay un Lincoln cazavampiros, pero bueno, eso es a raíz de una película que se exhibió en las salas de cine y que no tiene ningún fundamento. Pero bueno, es que hay apartados controvertidos en su biografía, pues porque siempre decía que su objetivo era restaurar la Unión, sí, pero no era liberar a los esclavos. Entonces un poco contradictorio. Pero bueno, al fin y al cabo ha pasado como el presidente estadounidense que abolió la esclavitud y que estableció un nuevo paradigma en la historia del país, y que está idealizado por la sociedad norteamericana como uno de los grandes presidentes de su historia. Perfecto. Hay otro, George Washington. ¿Tenía una mula que era española? Sí, la verdad es que George Washington tenía una mula española. Realmente fue un regalo del rey Carlos III, ¿sí?, que pues, le envió 2 asnos españoles de la mejor raza que tenía. Pues eran famosos, ¿no?, los sementales, que eran este tipo de animales, ¿no?, que eran capaces de procrear con una inusitada facilidad, y para aumentar la yeguada local de George Washington, pues y las buenas relaciones comerciales que tenían con España, llegaron a ese pacto, y realmente el elegido fue un asno de la raza Marañón, que era originario de Zamora, de la zona de Zamora. Y nada, Washington, al verlo cuando llegó a Estados Unidos, pues quedó asombrado, ¿no?, por las condiciones glandulares de este animal. Y realmente se puede decir que muchos de los burros y mulas que existen hoy en día en Estados Unidos pues descienden de este gran burro español. Vamos con otro presidente, Ronald Reagan. Hay muchos de ellos, muchos presidentes que han estado relacionados con el mundo del misterio, ¿no? Tenían
mediums, videntes, astrólogos, astrólogas. Sí, como tú bien dices, Miguel, Ronald Reagan sí fue un presidente amante de la astrología y estuvo acompañado de medios videntes que le asesoraban incluso para tomar decisiones realmente relevantes y trascendentes, ¿no? Para el desarrollo del mundo, ¿no? Del modus operandi de la historiografía actual más reciente, ¿no? Pero sobre todo era su mujer, Nancy Reagan, la más aficionada a estos temas. Y es que poco antes de aquel fatídico 30 de marzo de 1981, en la que John Hinckley Jr. intentó asesinar al entonces presidente de Estados Unidos, a Ronald Reagan, pues la astróloga que frecuentaba el matrimonio, de nombre Joan Quigley, pues advirtió a la primera dama pues que algo malo estaba a punto de suceder. Y desde ese momento las visitas y la atención a los consejos de esta futuróloga pues se convirtieron en una prioridad absoluta para Nancy y con posterioridad para el propio presidente, ¿no? que llegó a condicionar totalmente su agenda política. Uh-huh. ¿Y había otros presidentes que han tenido también esos consultores metafísicos? Sí, anteriormente, bueno, sí, hay presidentes como Woodrow Wilson o William Harding, también por la afición de sus respectivas mujeres que aficionadas al espiritismo y a las medium, que ellos influenciados por ese espíritu embriagador, pues también quedaron fascinados y por la actitud de estas mediums evidentes que eran gran aficionados a la astrología y condicionaron su agenda política y tomaron decisiones relevantes para el transcurso de la historia de su país, pues asesorados, ¿no? Por este tipo de personajes cuya veracidad pues se puede poner en duda, ¿no? Lógicamente. Otro grupo extraño, enigmático en Estados Unidos era el Ku Klux Klan. Pero yo no sabía que había un Ku Klux Klan femenino. Sí, cierto. La verdad es que el Ku Klux Klan femenino salió a raíz de sus homólogos masculinos. Y bueno, realmente este grupo, que llegó a tener entre 4 y 6 millones de miembros en 7 estados y organizaba marchas con decenas de miles de encapuchados en busca de exterminar y de acabar con la raza negra que consideraban de inferior realeza, pues surgió al brote de sus homólogos masculinos el Ku Klux Klan femenino, ¿no? Pues la participación de la mujer en esta sociedad esclavista, sureña y totalmente xenófoba y radical, pues no fue incidental, sino era el pegamento que mantenía unidos a los hombres que conformaban el clan, ¿no? Y es que su participación en la organización con el paso del tiempo fue notable, ¿no? Cada vez mayor, hasta establecer un Women Ku Klux Klan pues independiente pero hermanado con la parte masculina y bueno, tomaron parte activa en la asociación, pues reclamaban el voto femenino y bueno, también requerían que la jornada laboral femenina de las amas de casa se tuviera en cuenta, ¿no? A la hora de tributar al fisco y pensaban que así se compensaría el peso que los afroamericanos podrían tener en las urnas, ¿no? ¿Y eran tan violentas como sus homólogos masculinos? No, mostraron un papel más conciliador, pero no por así decirlo menos radical que sus congéneres y bueno, realmente eran antisemitas y manifestaban ese odio, esa salvación contra el afroamericano o contra el judío en reuniones sociales o vecinales, en fiestas, en colegios y promovían boicots pues contra negocios de miembros de comunidades que no les apoyaran y compartían falsas acusaciones pues eso contra este tipo de personas. Antes de seguir y venir más a la actualidad, ¿Cartagena quiso incluirse en los Estados Unidos? Sí, resulta curioso y es que en julio de 1873 Cartagena, la ciudad murciana, pues mostró su rechazo a la primera República Española, que es el sistema de gobierno que se había establecido aquí en nuestro país, y se declaró un cantón insurreccionalista, independiente, federalista, que pretendía instaurar en España desde abajo la República Federal mediante cantones, ¿no? Que era una confederación de ciudades, sin esperar a que las Cortes pues elaboraran una nueva constitución. Y en aquel tenso ambiente político, pues Cartagena solicitó su adhesión a Estados Unidos, quiso adherirse al país para liberarse de los bombardeos que el gobierno de la nación pues realizaba, ¿no? en la zona de Murcia y alrededores, en plena insurrección cantonalista, ¿no? Y que pretendía era mantener esa independencia. Querían ser ciudadanos americanos de pleno derecho y hacer pues del municipio pues una especie de otro Gibraltar.
Y la oferta era muy jugosa también para Estados Unidos, porque había permitido al país americano pues tener una base naval. Pero bueno, finalmente, antes de que la solicitud llegara a buen término, el Estado español, con Martínez Campos a la cabeza, con el general, pues ya había acabado mediante las armas con esta insurrección cantonalista. Así que Cartagena se tuvo que rendir a principios de 1874. Ya casi terminando. La lista de presidentes de Estados Unidos es curioso. Gerald Ford, problemas con las mujeres, homosexuales, alcohólicos, tenían unas vidas así extrañas, ¿no? Que ocultaban. Kennedy, una familia maldita. Sí, bueno, un poco son fruto de la sociedad en la que todos vivimos, ¿no? Son tantos los presidentes estadounidenses que han pasado por el cargo que son un fiel reflejo de la sociedad estadounidense. Pues los hay de las personas ejemplares y honradas hasta pues los presidentes pues sanguinarios, descabellados, ególatras, pendencieros, con vida disoluta, y la verdad es un poco ese pequeño ápice de representatividad que se puede extrapolar al resto de la sociedad, y no por ocupar tan alto cargo y tan digno estatus, no dejan de ser personas que tienen sentimientos y que muestran a veces su mejor y su peor cara. Terminamos con Al Capone. Hay muchos personajes que hemos llegado a conocer a través del cine, a través de la literatura, que nos han llegado. Al Capone era uno de ellos, ¿no? Y era un pedazo de personaje, ¿no? Sí, bueno, tú al nombrar Al Capone nos viene a la mente pues aquel tenemos en la mente la imagen de ese típico gángster sanguinario, ¿no? Sin escrúpulos, y que pues, promovió toda una matanza de San Valentín. Pero bueno, también el buen espíritu americanista y proteccionista, cuando tuvo lugar la Gran Depresión en 1929, que dejó a miles de trabajadores en la calle, pues Al Capone mostró su mejor cara y fue la persona que abrió el primer comedor social gratis en Estados Unidos. Y resulta curioso porque el gángster tenía su corazoncito en las pequeñas distancias. Y hay historiadores que aseguran que el gángster era un padre de familia y un marido totalmente ejemplar. Con su mujer tuvo un matrimonio idílico que duró casi 30 años. Y es que la verdad es que Capone tenía dos caras. Una humana, muy tierna, muy sensible con la familia. Sin embargo, tenía otra más vil, más sanguinaria para los negocios, claro, lógicamente. Hasta aquí algunos datos desconocidos de esa historia oculta de los Estados Unidos. Tomo nota de los primeros españoles y la huella que dejaron ahí, Javier. Sí. Uh-huh. Y si quieren saber más, tienes un blog que se llama lugaresconhistoria.com, ¿no? Lugaresconhistoria.com, sí, un blog de historia y de viajes, sí. Las dos facetas ahí conjugadas para saciar la voracidad de un lector ávido por los viajes y la historia en definitiva, ¿no? Por esos dos mundos tan fascinantes. Pues ha sido un placer que hayas estado con nosotros en el Espacio en Blanco, Javier. Nada, el placer ha sido mío, Miguel. Un placer siempre volver al Espacio en Blanco. Un orgullo, un privilegio. Te mando un abrazo fuerte y te deseo todo lo mejor. Un feliz año. Igualmente. Hasta prontito. Espacio en Blanco. El misterio que va contigo. El misterio que hay en ti. La madrugada del sábado al domingo a las 2. En Radio Nacional con Miguel Blanco. Este ruido de fondo es el de Bangkok, ciudad populosa y ruidosa, desde donde os quiero enviar un saludo y mi gratitud por estar siempre ahí, ya que allá donde viaje en el mundo, y es mucho, siempre os llevo de fondo y os escucho fielmente. Gracias a todo el equipo de Espacio en Blanco, de Ricardo Díaz, desde... Y creo que el personaje que hoy nos traes es el Jesucristo de Bayona. ¿Quién era este personaje y dónde sucede? Sí, bueno, es el Jesucristo de Bayona. Es un señor llamado Sebastián Álvarez, que era natural precisamente de esa localidad gallega, y bueno, residía en México, ¿no? Donde trabajaba de orfebre o de platero, como se solía decir por allí, ¿no? Del oro. Bueno, pues fue procesado por afirmar que él era Jesucristo. Jesucristo. Y sí, nada más y nada menos. Y que como tal, para la Inquisición,
un personaje que no estaba bien, lógicamente, de su cabeza al decidir y decir que todo esto realmente en su vida era una realidad y que lo vivía y la vivía en función y en la creencia de ser el propio Jesús de Nazaret. Aunque esta anomalía, digamos, para la Inquisición pudiera ser cierta, entre comillas, que no lo veía así, la Inquisición nunca dejaba tranquilos ni se olvidaba de este tipo de personas que a lo mejor lo que tenían era una locura o una demencia que le hacía producir este tipo de comportamientos. Entendían precisamente la Inquisición que a veces el diablo también actuaba, ¿no?, dentro de estas personas y les hacían responder de esta manera, pues situaciones o actos en determinados lugares donde la gente a veces acudía a su presencia pues para escuchar lo que él decía en nombre de Jesucristo, porque él mismamente se creía que era Jesucristo. Y como tal, en este caso entendía también que era él mismo, era el único que podía entender la Sagrada Escritura por encima de curas, por encima de obispos o del mismísimo Papa, ¿no? Razón, lógicamente, por la cual la Inquisición va a dar órdenes para que vayan, ¿no?, con mucho cuidado, sobre todo en esta causa, y que los médicos del Santo Oficio, o los calificadores vean y prueben si está realmente en sus cabales este hombre, este español. Se examinarán, lógicamente, algunas personas que conocían al personaje, e incluso el alcalde y el ayudante de las cárceles de la Inquisición, puesto que fue encarcelado inmediatamente, entre otras cosas porque llegó a cometer un delito con una piedra en una iglesia de México, Distrito Federal, lanzándola en un Jueves Santo contra un Cristo. Pues le rompió las piernas a esta imagen, salió corriendo de la iglesia, 3 sacerdotes salieron corriendo con sus sotanas tras él a ver si lo cazaban, lo cazaron, y por este hecho también, amén de lo que él decía, pues decide la Inquisición encarcelarlo, ¿no? Algo que sin duda alguna terrible tendría que ser para una persona que estaba en estas condiciones. Es decir, Fermín, que la Inquisición también perseguía o condenaba a los locos y dementes como este supuesto Jesucristo. Sí, sobre todo por lo que dijimos anteriormente, ¿no? Porque en el siglo XVI, XVII, XVIII, inclusive el XIX, se entendía que estas personas que sufrían este tipo de situaciones, pues eran personas que realmente dentro de sí tenían al príncipe de las tinieblas, y que ese tipo de actuación no eran propias de una persona, sino de alguien que se había insertado en su cuerpo, y en este caso no era nada más que el emperador de los infiernos, y que como tal actuaba de esta manera este hombre, y por lo tanto entendía que no era algo realmente plausible ni algo loable, sino todo lo contrario, ¿no? Algo que había que castigar y que había que punir. Por eso a dementes y a locos, o inclusive, fíjate, a personas con síndrome de Down del siglo XVI, fíjate lo que estoy diciendo, gente la más, digamos, estropeada físicamente, con jorobas, etcétera, la Inquisición las utilizaba en los autos de fe para llevar estandartes y para llevar sobre todo las efigies, que ya hemos comentado aquí alguna vez que otra, esos muñecos que la Inquisición hacía a los que morían bajo tortura, ¿no? Y solían coger a este tipo de personas, ¿no? De ahí nace precisamente esa cultura, ¿no?, que se establece en España durante siglos, donde las personas que tienen ese tipo de discapacidad pues han sido humilladas, ¿no?, permanentemente, prácticamente hasta el siglo XX, donde a una familia pues le daba no sé qué de sacar a un hijo con síndrome de Down a la calle porque sentía vergüenza de ello, ¿no? Pero todo venía por esta falta o esta mala educación, ¿no?, que se transmitió a través de estos siglos y que recayó sobre este tipo de personas, los dementes, los locos o estas personas que hemos dicho con estos síntomas. Vayamos de nuevo al Jesucristo de Bayona. ¿Qué dijeron los médicos sobre él cuando le hicieron ese reconocimiento? Bueno, pues reconocido por los médicos del tribunal, fue considerado cuerdo inicialmente, y dado que de alguna manera siguió persistiendo en su actitud, pues deciden calificarle de impenitente, por lo que los jueces entienden que tiene que ser condenado a ser quemado vivo. Fíjate a ser quemado vivo. Claro, la noche anterior al auto de fe de 1659 la pasó precisamente discutiendo con los religiosos que le acompañaban sobre temas de la Biblia, ¿no?, reafirmándose que él era Jesucristo y que como tal resucitaría a los 3 días. Bueno, pues cuando se estaba celebrando el auto, acuciado por los religiosos que le acompañaban, solicitó audiencia al tribunal, que le fue concedida, lógicamente. Y como resultado de la misma, pues se le envió otra vez
a la cárcel secreta de la Inquisición, porque de alguna manera se arrepiente un poco de todo lo que había dicho, ¿no? Inicialmente en toda esa realidad que le tocó vivir creyéndose Jesucristo, pero pide perdón en ese momento. Bueno, pues pero 2 días más tarde, al comparecer ante el tribunal y esperando la Inquisición, que realmente dijese que se arrepentía de todo, volvió a insistir que él era Jesucristo, por lo que de manera y en las mismas puertas de la Inquisición fue entregado al alguacil de la ciudad, y este lo llevó a presencia del corregidor, que dictó sentencia condenándolo a ser quemado vivo, dada su impenitencia, es decir, no pidió perdón. Aunque camino del quemadero parece ser que se retractó debido a los ruegos de los clérigos que lo asistían para intentar salvar su alma, por lo que una vez, digamos, absuelto, bueno, pues se le dio garrote, es decir, lo mataron a garrote, y eso era muy normal en la Inquisición, antes de encender las llamas. Este señor, fíjate, contaba con 73 años de edad. Dime tú a mí qué misericordia o qué caridad, qué amor al prójimo había ante una persona de esas características, ¿no? Pero claro, quizás nuestra mentalidad no entienda la mentalidad que realmente se vivía en esa época, donde aquel que realmente se hacía pasar por Jesucristo, los inquisidores entendían que eso realmente era algo diabólico, satánico, o que realmente era una manera de intentar salvarse, ¿no?, de las llamas o de la Inquisición. Lo cierto es que este español de Bayona murió. Déjame que te diga, por lo menos, bueno, le dieron garrote antes de que le quemaran las llamas, ¿no? Ya es algo... Ya se compadecieron de él un poco, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que al menos la realidad del garrote venía dada porque al menos su familia sí podía dar misas por su alma, es decir, si hubiera muerto impenitente, quemado vivo en las llamas, es señal de que lógicamente ya nadie podría pedir ningún tipo de hacer misas por su alma, ¿no? De esta manera, bueno, pues murió, digamos, de alguna manera digna, entre comillas, para esa época, y al menos sí podrían dar misas por su alma para aquellos que creyesen realmente en esa realidad. Ya. ¿Todo esto ocurría en México? Esto ocurría en México porque había muchísimos españoles, la Inquisición no tenía potestad para actuar contra los indios, no podía, pero sí tenía potestad para actuar contra los españoles que allí estaban viviendo, y por supuesto el caso este nace precisamente de esa realidad social que se vivía en esos momentos en México, ¿no? Pero otro día vamos a hablar de un tema muy interesante también que tiene que ver precisamente con ese otro tribunal que se crea paralelo a la Inquisición, y que era el tribunal de indios y chinos, que así se llamaba, que era una Inquisición paralela, no con inquisidores, pero sí con los obispos, que eran los encargados de ejecutar y llevar a cabo esta misión contra los indios. Y conocemos indios con nombres y apellidos condenados por la Inquisición a ser quemados vivos, y a otras atrocidades que se cometieron también en América Latina, y que a veces está ahí esa historia como larvada, que no se cuenta, la historia de los indios, la Inquisición nada más que se habla de España, pero no se habla de América Latina, y aquí hay muchos oyentes de América Latina que seguro que se van a sentir muy satisfechos de escuchar esa otra realidad inquisitorial que se vivió en América, pero que no tiene que ver con la Inquisición, sino con ese provisorato de indios y chinos que eran encargados de ejecutar en nombre de Dios a los indígenas. Increíble. La sentencia de este pobre hombre no gustó mucho, ¿no? Y a la parte suprema, ¿no? No, la sentencia, al igual que varios de los reos que lo acompañaron al suplicio, bueno, pues fue objeto de severas críticas por parte de la Suprema Inquisición, que se encontraba en el Tribunal de Corte en Madrid, a la vista del estado mental, lógicamente, de los condenados. Parece ser que no solamente iba este señor de Bayona, sino que había algunos más que también tenían la locura en su cuerpo. Y es que las cárceles secretas, así como las torturas, a veces hacían que la gente realmente se volviese loca e inclusive se suicidara en las prisiones de la Inquisición, o se lanzasen a los pozos, ¿no?, de los corrales que tenía la Inquisición, donde los reos solían salir a ser. Y vamos con ese tiempo en el que nuestro compañero David Cuevas nos trae noticias, curiosidades y otra serie de cosas de este mundo del misterio. Buenas noches, don David. Buenas noches, don Miguel. Una semana, bueno, después ya de todo este lío de las fiestas de fin de año, estamos preparados para entrar en una nueva temporada con un montón de sorpresas, y hoy hay una de ellas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, y es que tuvo lugar un acontecimiento hace un par de días, este pasado jueves, que yo creo que es muy interesante y que aúna dos de nuestras pasiones principales, que son el cine y, como no, los misterios. Y tenemos, creo, al protagonista. Sí, tenemos a Mikel Navarro, que, bueno, es conocido en el mundillo no solamente de las anomalías, sino también, obviamente, de la crítica cinéfila. Él ha estado aquí en Espacio en Blanco varias veces y ha realizado un corto. ¿Qué se llama? Que se llama Abducción, que ya de por sí suena bastante sugerente, ¿no? Es muy interesante por varios motivos. El primero de ellos, yo creo que casi que mejor que escuchemos al propio Mikel, ¿no? Y que nos dé algún adelanto de lo que está por venir, y atentos porque vienen curvas. Vamos a escucharle. Abducción es ese gran homenaje tanto a los investigadores de campo ya en extinción como sobre todo a los testigos. Testigos muchas veces víctimas de ciertos sucesos, de estos encuentros con lo desconocido, como en este caso en la carretera. Los hechos se inspiran en los hechos acontecidos en octubre del año 83 y yo lo traslado al año 94, donde realizo una recreación de dichos sucesos. Qué bien, David, que haya cada vez más personas que se dedican a plasmar este mundo del misterio en el cine, en la prensa, en la radio, hace mucho tiempo nosotros y muchos otros compañeros, ¿no? Y que cada vez el público se está interesando más por todo esto, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Fíjate, es muy interesante porque si tuviéramos que enumerar las películas de ficción españolas o los cortometrajes que abordan de forma directa lo que es el asunto ovni, sin otro tipo de menesteres que lo rodean, sin convertir al tema ovni en una excusa o en un apartado más de la trama, sino centrado únicamente en el asunto ovni, más allá de la genial Platillos Volantes de Oscar Aybar, a mí no se me ocurre prácticamente nada. Entonces es muy interesante, ¿no?, que se ahonde en este tema, y máxime, que es lo que nos gusta aquí en el Espacio en Blanco, que se apoye en casos reales. Mediados de octubre de 1983. Vamos a escuchar, y esto es muy interesante, a Miguel Beroiz, es el hijo de Ildefonso y María, que nos cuenta lo que vivieron precisamente sus padres en un lugar, la verdad es que bastante interesante por la orografía del terreno. Fue un encuentro que tuvo lugar en carretera, en Muro Astráiz. Vamos a escuchar lo que nos escuchamos. Cuenta. Mi padre tenía una R6 y iba conduciendo. Y al salir de Cisur, mi madre le dice: oye, hay una luna muy grande, extraña, quieta ahí. Y al rato, lo que es ahora Ardoy, dice mi madre: Ildefonso, la luna nos sigue. Y al terminar la variante, estaba parada la luna, ¡plam!, esperándoles. Mi madre ya empezó a rezar, a hacerse cruces, y dijo: esto es inteligente, esto nos siguen, algo quieren. Y ahí les iba siguiendo. Entonces ya mi madre, ya asustadísima, esto nos quieren hacer daño o algo ya. Y al llegar al cruce de Patarnain, se les plantó un fogonazo delante. Entraron como en una torre, que era metálico y como un hangar de luz, como una pirámide. Y ya no se acuerda más. Y al rato, pues ella iba ya conduciendo para Muru, a mano izquierda, y veía como la luna se iba hacia el cabezón de Sarbil. Bueno. O sea, que desde que se introducen en este artefacto hasta que luego después ya se encuentran en la carretera, ¿ha pasado un trayecto? Sí, las 12 salieron de Pamplona, o 12:30, y llegaron a casa sobre las 3:30, las 4. Madre mía. Sí. Y apenas hay... ¿Cuánto hay? 9 kilómetros. 10 kilómetros. Sí. O sea, tardaron 3 horas en llegar a casa. Sí, en 3 horas que llegaron. O sea, hay un tiempo perdido, hay un missing time. Sí, un tiempo perdido de 3 horas, sí. Luna, fogonazo, un contacto, una visión increíble, ¿verdad? La luna nos sigue, me encanta esto, ¿no? Sí, Mikel Navarro nos cedía este testimonio, esta entrevista que realizaba precisamente a Miguel Urbaiz, hablándonos de este asunto que tuvo lugar, como decíamos, hace ya unas cuantas décadas en Muro Astráiz, en Navarra. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hace Mikel con este cortometraje que se presentó el pasado jueves en el ámbito cultural del Corte Inglés en Pamplona? Pues, si te parece, vamos a escuchar un fragmento del documental. Del documental, que está inspirado en esta historia. Hay obviamente ciertas licencias del propio Mikel Navarro, inspiradas a su vez en otros casos ufológicos de índole similar.
que aquella bola se nos paró delante. Fran paró el coche y de repente lo vimos. Lo vimos. Y daba mucho miedo. Era como un triángulo grande luminoso. Una especie de estructura enorme. Aquello nos absorbió. Y nos encontramos como en unas camillas echados. Solo recuerdo que ellos nos miraban con aquellos ojos. Después nos despertamos en el coche, pero al revés. Yo en el asiento del piloto y mi marido en el de copiloto. Y el coche aparcado en la puerta de nuestra casa. Son solo 11 minutos lo que cuesta llegar a nuestra casa y tardamos 4 horas. ¿Qué pasó en esas 4 horas? Si queréis saber qué pasó, Miquel Navarro, el corto Abducción, que se acaba de presentar, una novedad que nos trae David Cuevas. Sí, atentos porque pues hará gira de presentaciones en las próximas semanas, pero aquí hemos tenido ese adelanto. ¿Qué te parece, Miquel? Me encanta, iré a verlo. ¿Te gusta la música que suena de fondo? ¿Lo has hecho tú? Podría ser. Vale. Y me gusta también que dentro de poco, gracias a ti, David Cuevas, vamos a tener Secretos de Confesión con Fernando Rueda y Miquel Legarza, El Lobo, una historia de espías absolutamente apasionante. ¿Forma de contacto? De Miquel a Miquel y tiro porque me toca, efectivamente. Pues correo electrónico davidcuevas_gmail.com, y quien prefiera el Instagram, pues me tenéis en David Cuevas Insta. Todos aquellos que nos escuchen, que hayan tenido algún tipo de experiencia anómala o nos quieran contar lo que consideren oportuno, que no lo duden 2 veces y se pongan en contacto con nosotros. Gracias. Hasta la próxima semana. Seguimos ahí en la actualidad. A ti, Miguel, y cuidado en las carreteras. Algún día te contaré una historia. No, pero cuéntamela ahora. No, pues sí, cuenta. Y desgraciadamente nos tenemos que ir. Nos vamos por hoy. Se nos queda corto el tiempo para contaros misterios y cosas que sentimos. Os dejamos ahora con nuestros compañeros de los informativos de las 4 a las 3 en las Islas Canarias. Las gracias a todos los que seguís mandando saludos de Nueva York, de El Salvador, a alguien que acaban de operar en el Gregorio Marañón, a toda la gente que está enfermita y a los que están atendiendo y trabajando, atendiendo a los enfermos y trabajando de noche. Nuestros mejores saludos y gracias por estar ahí. Había un concurso y estos han sido los 4 ganadores del WhatsApp: Carmen Vergel de Zamora y Marta María Seijas de Betanzos, y de Facebook Sara Mesa y Gustavo Palomares Lerma. Por favor, ponernos en contacto con nosotros en esta dirección, espacioenblanco@rtv.es. Nos mandáis vuestra dirección y recibiréis vuestro regalo. Las gracias a todos por participar y a nuestros compañeros Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena, que se encargan de hacerlo. Gracias también a Greta Navas y Paco Bermúdez hace unos, bueno, ya lo contaré, os lo cuento, unos roscones riquísimos que nos acabamos de comer. Os dejamos, como digo, con nuestros compañeros, abrigarse, que viene, dice, mucho frío, y nosotros nos encontramos en este universo mágico que es la radio aquí en 7 días. Os esperamos en el Espacio en Blanco. Y mientras recogemos un poquito de nuestra mejor música, gracias a todos por estar juntos, nos vemos prontito.
por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.